Gracias por estar con nosotros en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con más de 20 años de experiencia en el litigio constitucional y administrativo, socia fundadora de una firma, además profesora titular de Derecho Procesal Constitucional en su alma mater, la Libre de Derecho. Fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, miembro de la Barra, bueno, una mujer con posgrados en México y en el extranjero, una mujer estudiosa, una mujer, una profesional del derecho como realmente se aspira a ser con la preparación, sobre todo doctrinaria necesaria, pero además que emplea todos los días en su trabajo cotidiano, en su práctica como abogada litigante. Me estoy refiriendo nada más y nada menos a la doctora Claudia Aguilar Barroso, que el día de hoy nos hará el honor de platicar con nosotros de la participación de las mujeres en la vida pública del país. Claudia Aguilar Barroso, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con más de 20 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo. Es socia fundadora y directora del despacho Aguilar Barroso Abogados. Es profesora titular del curso de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, donde se desempeñó como vocal de su junta directiva del 2018 al 2022. Fungió como diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de septiembre de 2016 a enero de 2017. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC desde junio del 2003, donde ha coordinado diversas comisiones. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados AC, ANADE y directora de CONAES. Pues como ya hemos visto en la presentación, hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos muy contentos de que haya aceptado estar con nosotros a la doctora Claudia Aguilar Barroso. Claudia, de veras, sabemos que andas ocupadísima, sabemos que eres una mujer muy dinámica, muy trabajadora, por eso te agradecemos este espacio para platicarnos pues de un tema pues que nos preocupa y nos ocupa a todas, que es precisamente la participación de las mujeres en la vida pública del país, un tema por demás interesante. Gracias por haber venido al programa y bueno, pues para tratar de entrar de lleno a las preguntas. No, al contrario, muchísimas gracias Margarita por la invitación. Para mí, como sabes, es un privilegio siempre aprovechar cualquier oportunidad para platicar contigo y aprender de ti. No, en esta ocasión vamos a aprender de ti. Eso espero, eso La que espero. nos va a ilustrar eres tú. Bueno, pues Claudia, elegiste un tema pues que en lo personal pues francamente es algo que me gusta mucho y sobre todo pues platicarlo, explorarlo para cada vez ir mejorando más en el papel de las mujeres en la vida pública. ¿Por qué consideras tú que es importante entender el papel pues tan crucial, tan determinante que deben tener las mujeres en todos los ámbitos de la vida, pero en especial el de la vida pública de un país como México? ¿Cuál es tu opinión? Híjole, pues yo creo que la verdad la pregunta es crucial, como tú lo decías. Primero porque es un tema de derechos, ¿no? Es un tema de derechos humanos. A veces siempre evocamos esa participación de Hillary Clinton en un remotísimo conferencia de Beijing donde habló, ¿no? Y dijo los derechos humanos de las mujeres y por qué hacer énfasis en la existencia de esos derechos. Y de manera relevante de esos derechos en la vida pública, porque como que de alguna manera es un debate que ha estado sobre la mesa en los últimos años, pero en los últimos años me refiero a quizá los últimos 30, a lo mejor 15. No es porque no tuviéramos esos derechos, sino porque el reconocimiento y lamentablemente la división sexual del trabajo, los roles de género, pues relegaban muchas veces el desarrollo y la participación de las mujeres en la vida pública y desde luego en la política, ¿no? Entonces, no nada más lo político, pero también lo público, ¿no? El salir, tener una participación en el trabajo, acceder a puntos de toma de decisiones y directivos en las empresas. Y esto ha ido cambiando y creo que la sola participación de las mujeres en la vida pública
ha ido cambiando y sembrando o pavimentando el terreno para todas las mujeres que vienen atrás, ¿no? Y yo creo que este momento que hagas esa pregunta me parece crucial porque tenemos mujeres en puestos de toma de decisión tan relevantes como que hoy por hoy podemos decir que tenemos a una primera presidenta electa, a una mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, paridad en todas las legislaturas, una mujer como presidenta del Consejo General del INE, una mujer presidiendo, es decir, hay mujeres tomando decisiones y eso sin duda tiene un poder transformador para la sociedad en general. Sí, tienes toda la razón, porque finalmente, pues sí ha habido acceso al estudio, a las universidades, ha habido acceso cada vez más a los centros de trabajo, en la vida pública, en la vida privada, pero normalmente en puestos de no gran relevancia. Y esto que ahorita estás mencionando, pues sí, sí, es un momento definitorio para las mujeres, precisamente por los avances que han logrado. Y aquí es mi pregunta, ¿cuáles consideras tú que han sido los avances al respecto? Bueno, pues creo que de alguna manera anticipaba quizá alguno, pero creo que lo dices muy bien, porque los avances que hemos visto han sido, desde luego, impulsar, en primer lugar, me parece la paridad en todo, ¿no? La paridad en todo es, insisto, la trascendencia de una decisión que pareciera que solo tiene que ver con quienes participan en política, con quienes aspiran a un cargo de elección popular, pero eso al final se traduce en una agenda, al final se traduce en que se puedan hablar de temas como el derecho al cuidado, las jornadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué implica o cuáles han sido esos avances al respecto? Pues podríamos hablar de muchísimos, ¿no? Empezamos quizá con acciones afirmativas, ¿no? Para integración paritaria en las cámaras en algún momento, hasta que como resultado de la elección del 2018, que tuvimos esta primera legislatura de la paridad de género, que bien decías, además eso tampoco garantizó que estuvieran todas las mujeres, digamos, en las comisiones más relevantes, ni mucho menos, pero sí como resultado de esa legislatura, pues se aprobó esa reforma constitucional del 2019 de paridad en todo, y a partir de eso hemos visto cómo también hay una mayor proporción en senadoras, diputadas, en los congresos, y hoy por hoy también como resultado de la elección, pues claramente tenemos muchas más gobernadoras. Entonces, eso me parece que es sumamente trascendente porque impacta desde luego lo político y lo público, pero también tiene el poder transformador hacia la esfera de lo privado. Sí, tienes toda la razón. Se pensaba y habíamos crecido mucho con esa concepción de que la vida política era campo minado para las mujeres. Era algo como que, pues sí, pueden acceder a otro tipo de puestos, a otro tipo de situaciones, pero la política, las decisiones de gobernanza, esas les corresponden a los hombres. Y pues no, vamos viendo que cada vez también se va incursionando en cada una de estas. Cuéntanos, cuando se dice de la reforma de paridad en todo, ¿qué significa esto? Bueno, pues esta reforma de paridad en todo, que es esta reforma, yo siempre digo que es casi o tiene el potencial tan importante como la que reforma de materia de derechos humanos de 2011, es esta reforma que se publicó en junio de 2019, que básicamente modifica en ese primer momento pues más de 10 artículos de la Constitución Política para garantizar los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente establece que es derecho de todas las personas mexicanas también poder, obviamente, ser votadas en condiciones de paridad a todos los cargos de elección popular. Entonces, esto lo vuelve no nada más una carta de buenos deseos, una mera acción afirmativa, sino un mandato constitucional, un principio constitucional que va dirigido también, desde luego, a los partidos políticos, pero para que al final del día en todos los órganos se logre paridad. Y esto es bien importante porque tenemos que entender a la paridad como un piso y no como un techo, ¿no? Porque luego se malentiende que si ya hay 50-50, hasta ahí tenemos que topar la participación política de las mujeres, y ya lo ha dicho pues en algunas ocasiones incluso el Instituto Nacional Electoral, que se trata de un piso justamente para ir emparejando el piso y la participación en la vida pública de hombres y mujeres. Sí, eso es totalmente cierto. Tú como exitosa litigante de varios años y de muchas materias interesantes e importantes, desde tu visión de fuera del Poder Judicial, te preguntaría, ¿qué opinas, qué piensas en el Poder Judicial de la Federación? ¿Cuáles han sido los avances sobre el tema? Híjole, yo creo que ha habido importantísimos avances y bueno, platicar contigo de este tema me parece sumamente revelador porque decía al inicio, ¿no? Para mí es sumamente simbólico, importante,
La verdad es un gran mensaje ver sentada a una mujer al centro de la herradura hablando del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí me parece que es un momento bien oportuno para hablar porque con base en este principio de paridad de género, digamos, también traducido o enviado hacia la carrera judicial, se fue contemplando la posibilidad de llevar a cabo incluso concursos de oposición dirigidos exclusivamente a mujeres para ir cerrando paulatinamente la brecha de género que existe, por ejemplo, en el número de personas juzgadoras federales, tanto juezas de distrito como magistradas de circuito, ¿no? También se han ido estableciendo reglas precisas, digamos, para ir logrando composiciones igualitarias entre hombres y mujeres en otras etapas y procesos que comprenden la carrera judicial. ¿Y por qué me parece relevante en este momento? Porque en el debate público está esta posibilidad de que le demos un poco de reversa a la carrera judicial y me puse a pensar en estos días, ¿qué va a pasar con esas juezas que resultaron ganadoras de ese primer concurso que se hizo con esta acción afirmativa, justamente con este mandato del principio constitucional de 2019, porque el concurso fue en 2019, participaron más de 1,200 aspirantes y de esas 1,200 aspirantes, 25 mujeres sumamente talentosas y preparadas resultaron triunfadoras. Por comunicación del propio Consejo de la Judicatura Federal en su momento se dijo que dentro de ese resultado, de esas 25, 9 juzgadoras habían obtenido las calificaciones más altas en la historia de los concursos, tanto de hombres como de mujeres, y una había sido la más alta de todos en la historia. A mí, como litigante, que lo que yo aspiro es a tener a las mujeres más preparadas, obviamente mujeres y hombres. Me preocupa qué va a pasar, por ejemplo, con esas 25 juzgadoras que hoy llevan 5 años en su encargo, que al sexto año tenían esta posibilidad de ser ratificadas con base en todos estos requisitos que están previstos en la formación y en la ley de carrera judicial, y que de repente me imagino que se puedan estar cuestionando todo el esfuerzo que le hemos dedicado, todo lo que se ha sacrificado desde lo privado, desde la vida de familia, porque así efectivamente todas somos personas y seguramente las mujeres juzgadoras igual dejaron de ir a una asamblea, a un festival del Día de las Madres. ¿Por qué? Por su compromiso con la justicia. Entonces, sí tenemos esta acción afirmativa, sí tenemos estos concursos, hubo uno también de magistradas de circuito, la brecha en magistradas todavía es más alta, pero se han hecho muchos esfuerzos, se han hecho muchos programas de capacitación para entender y sensibilizar en cuestiones de género. Entonces yo creo que hay una gran convicción al interior de la judicatura por hacer esto, desde luego siempre con capacitación, con formación para que lleguen los mejores perfiles, pero sin duda me he puesto a pensar estos últimos días y me preocupa porque pues esas mujeres, esas grandes juzgadoras que le han dedicado con enorme compromiso a la judicatura su tiempo y su convicción, su vocación y su formación, pues hoy por hoy me imagino que están por lo menos preocupadas o consternadas de qué es lo que sigue para su desarrollo profesional y desde luego personal. Sí, es una situación que nos pone, nos mueve a la reflexión. En lo personal, pues tú sabes que el Poder Judicial pues ha sido prácticamente mi casa durante pues muchos años de mi vida profesional y sí, yo ya estoy fuera, yo ya estoy jubilada, pero sí pienso en tantos jueces y magistradas, magistrados, magistradas y juezas que seguramente se están haciendo esa pregunta que hoy tú planteas y que al final de cuentas dices, bueno, hay una vocación, hay toda una carrera judicial desarrollada, hay un plan de vida que de repente se ve truncado. Y eso es realmente muy preocupante, porque viene un desperdicio muy grande de talento, de conocimiento, de experiencia. Pero hablando a propósito de esta situación que se está presentando en este momento, yo quisiera preguntarte, platícanos, Claudia, tú que estás muy enterada de todos estos temas y que además eres una gran preocupada por la igualdad de género. ¿Qué señala la reforma al Poder Judicial sobre el tema de género? Híjole, qué buena pregunta, porque en realidad no introduce ninguna consideración respecto a la elección, digamos, por voto popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas de circuito, ni de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Me imagino, o sea, entiendo yo y así lo quiero suponer, que es precisamente porque el antecedente es la reforma de paridad en todo y esto pues lo tendrán que bajar a la legislación secundaria. No obstante ello, me parece que es sumamente desalentador que se pretenda hacer una reforma, ¿no? En este 2024 y yo la verdad
sí entiendo porque tú claramente es de casa y sabes lo que es haber servido al país con esa convicción. Yo lo veo como litigante, como usuaria, como participante del servicio público que es la impartición de justicia a nivel federal y para mí me parece sumamente desalentador que no se hable de reforma, ¿no? Que no se hable de paridad, que no se incluya frontalmente y sobre todo que no se atiendan estas consideraciones que acabo de decir, por ejemplo, en el caso de las juezas y las magistradas que ingresaron algunas con acción afirmativa o con motivo de la reforma constitucional en materia laboral, ¿no? La justicia laboral, que pues quién mejor que tú que sabes cómo funciona el tema de la justicia laboral, que es parte, que se cambie y que cuando se lance ese primer concurso, justamente lo que se hizo es que de entrada fuera paritario, que se nombrara el mismo número de personas juzgadoras, mujeres que hombres, para estar a cargo y al frente de esa importantísima encomienda, ¿no? Entonces, desde luego que suponemos, y esto es una mera suposición, que la postulación de los cargos que harán, si de aprobarse esa reforma, pues el Ejecutivo, el Legislativo, dividido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como el propio Poder Judicial, pues enviarán de forma paritaria estas propuestas de personas para que al final del día resulten electas popularmente para ocupar, digamos, pues los 9 lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los más de 1,600 cargos de juzgadores federales de los cuales se habla en últimos días. Esto lo digo nada más asumiendo que eso es lo que establece la reforma, siempre con una veladora encendida de que por lo menos si es que pase, entremos en razón en que sobre todo los jueces y los magistrados son personas que han dedicado su vida, han dedicado su formación y que son producto de o resultado de la carrera judicial y que tenemos que apostarle a la profesionalización, a la capacitación constante y sí a la rendición de cuentas por los canales correspondientes que también ya están previstos y desarrollados y yo me siento con la autoridad de decirlo sin que sea, pues obviamente alguien que desde luego que tiene la experiencia como tú, también de poner sobre la mesa que esto fue reformado recientemente, en el 2021. O sea, este presidente ya hizo una reforma con esta legislatura saliente, se movió la Constitución y los ejes de esa reforma, por lo menos como se mediatizaron, como se discutieron en el Parlamento abierto, eran combate al nepotismo, a la corrupción y fortalecimiento de la carrera judicial y de la Defensoría Pública. Entonces, si estos ejes les apostamos apenas con una reforma en el 2021, 3 años no es suficiente para saber si está dando resultados o no los está dando. Tendríamos, cuando menos, que dejar que esta reforma madure para poder visualizar si la escuela de formación judicial está funcionando, si la carrera judicial está funcionando, si los exámenes están dando resultados. Eso es una opinión desde la perspectiva de un litigante que, como bien sabes, pues los litigantes podemos fácilmente criticar, pero si lo hacemos con objetividad, sabemos que los jueces hacen su mejor trabajo y que también resuelven conforme a lo que les es planteado, ¿no? Digamos, no pueden hacer tampoco magia si no está dentro de los expedientes, aunque uno a veces quisiera que así pasara. Entonces, pues ojalá que de pasar esto, la paridad de género no quede en el olvido, porque hasta hoy yo no he escuchado a nadie preocupado, por lo menos públicamente, por el tema de la paridad en personas juzgadoras. Pues sí, esperemos, como tú bien dices, que ojalá en la legislación secundaria, si es que llega a pasar, en la legislación secundaria se ocupen de todo esto. Primero que nada, bueno, si va a salir o no la reforma constitucional, a mí me daría mucho gusto que no saliera, pero finalmente si esto va, pues que de alguna manera se regule precisamente la participación de las mujeres. Em, Como litigante, Claudia, de veras es bien importante. Una cosa es estar de este lado del escritorio y otra es estar del otro lado. Entonces, en esta participación tuya en la que tratas continuamente con jueces, con magistrados, por la presentación de asuntos, una mujer tan profesional como tú, que todos conocemos y todos sabemos que eres tan responsable del cuidado, de la elaboración, de la presentación, de tus asuntos. La pregunta sería, en tu opinión, ¿qué requiere en la reforma al Poder Judicial para poder cuidar este aspecto? Para cuidar cuál de todos. Si es del tema de la paridad, pues es un tema obviamente de convicción y de vocación política, de postular el mismo número de personas para que accedan a estos cargos, ¿no?
Si me preguntas más bien qué requiere realmente esta reforma, yo creo que esta reforma no es la reforma que México necesita, no es la reforma que la justicia necesita, me atrevo a decirlo frontalmente, porque la verdad es que la justicia federal funciona, es algo humano, como cualquier cuestión es perfectible. Y qué bueno que todo sea perfectible, porque hablar de esas áreas de oportunidad nos pretende crecer a todas y a todos. Pretende que las y los ministros, pues desde luego que no se sienten y digan aquí ya todo está resuelto y que contribuyan con unas de sus sentencias, como lo han hecho en los últimos 30 años, 15 años, a transformar los derechos y las libertades de las personas. Eso a mí me parece grandioso. No, la vida pública no es la misma, incluso para la abogacía, que era hace 30 años. No podemos tener una conversación de ningún tema sin entender a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la reforma que necesita nuestro país para garantizar el acceso a la justicia, para que realmente los problemas que son del día a día se resuelvan, es una reforma que integralmente atienda por lo menos los tres ejes que se cruzan, que son la justicia local, obviamente hablar de procuración de justicia, y ahí tenemos que hablar de las fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República, y desde luego tenemos que hablar de seguridad ciudadana. Y eso de ninguna manera, ni siquiera tangencial o insidiariamente, está mencionado en esta reforma. Entonces, si queremos realmente garantizar el acceso a la justicia, si queremos que la justicia sea pronta y expedita, necesitamos más funcionarios a nivel justicia local, porque el 85% de los asuntos se resuelven en lo local y no estar poniendo trabas a esa luz al final del túnel que queda en la justicia federal, donde vas a llegar a través a lo mejor de un juicio de amparo, cuando todo aquello que no funciona, que son las fiscalías, las policías de investigación, los jueces locales, y no poner trabas para que lo que sí funciona, o medio funciona si lo quieren criticar, digamos, no pueda hacer lo que ha venido haciendo en los últimos 30 años. Y una cuestión de convicción a mí me parece que es ojalá que quienes participan en el nombramiento y en la selección de las personas tengan siempre visión de Estado, visión de país y no una visión cortoplacista, porque realmente modificar la importantísima tarea de lo que hace un juez constitucional tiene que ver con las personas, con que entiendan lo que es el juez constitucional, la importancia de cada uno de sus fallos, cómo pues una sentencia puede tener el poder transformador de toda la sociedad en general, porque bueno, la norma puede decir una cosa, la realidad dice otra y al final podemos hablar, por ejemplo, de despenalización del aborto y no necesariamente se da la despenalización social, ¿no? Entonces, esto son cambios graduales y paulatinos, pero necesitamos tener a las mejores personas a cargo de estas importantes decisiones. Sí. Yo coincido plenamente contigo. Yo creo que tenemos que entender, hay poderes, los dos, el ejecutivo y el legislativo, que obviamente son poderes de representación nacional y que finalmente son electos por el voto público porque de alguna manera representan a la población. El presidente de la República representa al país. Los diputados, los senadores, pues son nuestros representantes, ya sea por los estados o por la cantidad de personas que formamos cada distrito electoral. Y bueno, los de mayoría, los de representación proporcional, pues de alguna forma también dan voz a las minorías. Pero al final de cuentas se entiende la razón de ser del voto público. Lo que yo no puedo entender es que en un trabajo tan técnico como es precisamente el resolver conflictos jurídicos, en donde se necesita una preparación especial, una experiencia, un conocimiento, y como dicen, oficio, porque también se necesita oficio. Entonces, en esto se diga, no, pues por elección popular. La verdad es que sí es algo que a mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo. Pero, ¿tú crees que alguno de estos aspectos podría cuidarse en la reforma? Algo que pudiera ser un paliativo para la reforma? Bueno, yo creo que se pueden cuidar a través de perfiles, ¿no? Creo que sí es lo más importante porque al final, digamos, si estamos hablando, pues al que no, al momento es perverso que no se haya incluido expresamente la paridad en la elección de ministros y ministras, sobre todo considerando la voluntad política para buscar, digamos, constantemente una traba sobre este principio, ¿no? O sea, ya pasó con inclusión constitucional donde hubo resistencia, por ejemplo, en las postulaciones de gubernaturas y en 2021, por ejemplo, el INE había aprobado unos lineamientos para garantizar, los impugnaron los partidos, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que en este caso, por ejemplo, podríamos garantizar
ya en la ley secundaria, pues que se postulen efectivamente pues las candidatas y candidatos suficientes, pero la resistencia viene de las cúpulas. Entonces podría pasar que pues quienes integran el Poder Judicial a lo mejor se hiciera una interpretación restrictiva respecto a esta postulación paritaria y que solo tuviera que llevarle presentar las postulaciones de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, yo considero que es fundamental que se respete el principio de paridad en todo, que ya está, y que de reformarse el Poder Judicial como se busca, pues se requiera que se aseguren estas postulaciones a los cargos de juezas, de magistrados y magistradas y obviamente de ministros, en cuando menos la mitad de los procesos electorales que se lleven a cabo. Eso sí me parece que se puede lograr a través de pues una convicción y por eso es tan importante poner ahora sí que los puntos sobre las IES y poner este tema sobre la mesa para que no pase de lado. Sí, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando hablamos de un voto para alguien de representación popular, pues de alguna manera estamos en presencia de una persona, pues que se comunica con su distrito, que se comunica con su estado, que hace proselitismo a nivel nacional. ¿Tú crees que jueces y magistrados, y en su caso ministros, tendrían que hacer proselitismo para poder obtener la votación necesaria? No, desde luego que no, y además lo decías muy bien, obviamente por la naturaleza de la función. La gran mayoría de las veces la naturaleza de la función de un juez constitucional o de una persona juzgadora constitucional es contramayoritaria, ¿no? O sea, la defensa de las minorías. Y además me encantó como dijiste hace un momento, ¿no? Hablar de los representantes por representación proporcional, también como una manera en que las minorías tienen esta participación y tienen esta voz para no ser aplastados por las mayorías, porque así son las democracias y efectivamente las mayorías sirven para algo, sirven para construir una ruta, pero dentro de los cauces y de los límites que están también constitucionalmente establecidos. Y cuando ello falla, necesitamos tener un poder judicial fuerte, vigoroso, con los mejores perfiles y con las personas más capaces para poder resolver esas controversias y, digamos, restaurar el orden constitucional. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento muy controvertido, muy problemático, donde me parece que es innecesario, incluso de cara al momento histórico que estamos de retos y cambios, de tener una mujer en la presidencia, pues que tenga que iniciar por un lado con mensajes como muy claros de perfiles científicos, de gente muy con un gran currícula, una gran currícula, con un gran perfil para hacer frente a los problemas que tenemos como país, y al mismo tiempo tenga que estar sorteando cuestiones tan polémicas donde se nos puede ir el entendimiento país como la reforma judicial y bueno, pues otras reformas como la de la Guardia Nacional que también están sobre la mesa y que también pues de alguna manera generan cambios muy paradigmáticos en el entendimiento constitucional, que parte de nuestra historia, también de lo que pueden o no hacer las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, y desde luego, pues en este momento a mí me parece que son muchos los retos, muchos los desafíos que tenemos, y que realmente como ciudadanía, pues sí tenemos que participar y pues no quitar el dedo del renglón en los espacios, muchos, grandes, pocos, con voz, para hacer eco que lo que la judicatura necesita, si vamos a hablar de una reforma, sería una reforma realmente integral que toque todos los ejes para poder lograr otro tipo de justicia y no nada más de manera superficial, pues minar al Poder Judicial Federal a través del riesgo que implica la cooptación de los factores reales de poder, incluido, por qué no decirle, hasta la posibilidad de que el crimen organizado intervenga en la selección de jueces, de magistrados, incluso de ministros, sobre todo porque además no pueden hacer campaña, van a poder hablar. ¿Cómo te va a comparar? ¿Cómo vas a votar por una persona juzgadora cuando realmente el argumento es contramayoritario? En la gran mayoría de los casos, los temas de política pública nos han fracturado mucho como sociedad, pero son los menos. O sea, si la Corte resuelve la ley de la industria eléctrica, no es lo que a las personas de a pie les importa, pero sí les importa que tengan garantizado el derecho a contraer matrimonio con la persona que deseen, que sí tengan derecho a que se reconozca el concubinato, pero con las obligaciones que ello representa, porque así decidieron hacer su plan de vida, que todas las infancias tengan derecho a un nombre, que tengan derecho a que se les cubran sus alimentos, y esas cuestiones también las ha resuelto la Corte. Que tengas derecho a una guardería, que tengas derecho a que no te hagan acoso escolar en tu escuela, ¿no? Esas cosas impactan, lamentablemente,
pues el grueso de la narrativa se va en una discusión de política pública que no es el único caso que ha resuelto de política pública, que no es, y que la misma Corte han sido las mismas personas, digamos, con sus integraciones en los cambios escalonados que hay, o porque llega el fin de su mandato, o porque desafortunadamente, como ocurrió, pues cuando tú habías, por ejemplo, estuviste en la Corte, pues también las personas fallecen en el encargo, ¿no? No tenemos la vida comprada y garantizada, y eso cambia ciclos, pero genera una inercia con una integración plural al interior de la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo la verdad apuesto a la mesura, apuesto a que podamos sortear estos 30 días de septiembre y que se dé un cambio de estafeta de la manera pues más armoniosa posible y con el mayor impacto al país y que no genere daño a las instituciones, que tanto tiempo nos ha costado construir. Por supuesto, coincido plenamente. Es un placer escucharte, Claudia, de veras. Siempre se aprende mucho contigo, es una delicia platicar contigo, sobre todo porque siempre estás enterada de las cosas, siempre estás informada, pues una mujer estudiosa, una mujer profesional como tú. El tiempo nos está ganando rápidamente antes de que dirijas un mensaje al público televidente ya para despedirnos, nada más rápidamente, en un minuto. Retos y perspectivas. Retos y perspectivas, creo que son muchísimos, pero la verdad es que lo que tendremos que pelar es, o lograr como ciudadanía, es eliminar todos estos obstáculos que se enfrentan las mujeres todos los días para lograr el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Perfecto. Y bueno, pues antes de despedirnos, porque llegamos desafortunadamente al final del programa, porque tendríamos para 3 programas más platicando contigo, pues quisiera que le mandaras un mensaje a nuestro público televidente. Pues el mensaje al público televidente en el momento crucial que atravesamos es que pensemos en el Poder Judicial y que pensando en el Poder Judicial Federal no dejemos tampoco en el olvido la paridad, porque la representación de las mujeres en los espacios públicos, en los puestos de decisión política, es sumamente necesaria, es relevante, se requiere de todos y de todas en los 3 poderes de la Unión, en todos los órganos de gobierno, para que la igualdad no solamente sea formal, sino que sea sustantiva. Ese es el México que nos merecemos. Y es el México que hemos venido buscando desde hace muchos años. Claudia, ha sido un placer escucharte. Siempre es muy grato platicar contigo. Y desafortunadamente el programa ha llegado a su término. No me queda más que agradecerte muy puntualmente que sabiendo de todas las ocupaciones que tienes, nos hayas hecho este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querida Margarita, y a la barra por el espacio. Como hemos visto, ha sido un programa espectacular. Claudia nos ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo tomando en consideración que si hemos recorrido bastante camino para tener el día de hoy en los puestos más importantes que marca la política de nuestro país a mujeres que se encuentran al frente de ellos y que para nosotros, por supuesto, que es un triunfo. Lo cierto es que todavía falta camino por recorrer y falta camino por recorrer sobre todo tomando en consideración que dentro del Poder Judicial de la Federación se gesta una reforma constitucional y legal pues de gran calado y que en un momento dado pues pudiera tener algunas repercusiones de gran importancia en nuestro sistema jurídico y que en ella Claudia nos manifiesta, pues que no se dice mucho, simplemente paridad para las mujeres y que en todo caso, ojalá que esa paridad se vea reflejada en las leyes que la reglamentan y que en un momento dado no se pierda lo que hasta hoy en el Poder Judicial de la Federación se ha ganado en materia de paridad. Ha sido un verdadero placer escucharla. Es una mujer comprometida con su país, con las instituciones, pero sobre todo es una mujer, una gran profesional del derecho. Ha sido un placer, un verdadero placer escucharla. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes, nuestro público televidente, por estar una vez más en su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.